ministro Belolio en breve. Vamos a hablar de la migración, vamos a hablar del proyecto que hoy día se vota en el Congreso, vamos a hablar del segundo 10%, vamos a hablar de todo con el ministro Belolio. Hacemos una pausa cortita mientras se pone el micrófono, mientras se alista y vamos con él y esta entrevista. Con Jaime Belolio Monse para conversar de todo. ¿Nos escucha bien, ministro? Lo escucho muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Está Rafa Cabal al lado o hoy día mía? Está Rafa Cabal al lado, sí, no se Rafa... alcanza a notar porque está con mascarilla, pero sí. Está Rafa Cabal al lado, no lo reconocí con ese corte de pelo, Rafa. Sí. Por favor, preséntenos usted al ministro que está allá, pues. Estábamos hablando con el ministro, o estamos con el ministro para hablar un poco de los planes de reactivación económica del gobierno, rememorando también alguna época en que el ministro y yo conversábamos todos los lunes en la mañana sobre política. Ha sido una espera bastante grata hablando de lo que se viene en términos económicos, Julio César. Bueno, así es. Sí, bueno, ministro, y partamos con la migración de inmediato, porque es un tema que hoy día se ve en el Congreso. Hay un proyecto, es un tema donde la ciudadanía está muy preocupada. Se han filtrado algunas imágenes, ministro. El gobierno habló el ministro Alamán, ¿no es cierto? Habló el ministro Víctor Pérez. ¿Cuál es la posición del gobierno frente a esta inmigración que estamos viendo? Estamos viendo imágenes ilegales, ¿no es cierto?, por pasos fronterizos, ¿no es cierto?, ilegales, muy peligrosos además, y después estos buses que trasladan a estas personas, ¿no es cierto?, hacia las ciudades. Solo contar como una triste, pero muy triste anécdota, que ayer subió uno de estos buses un niño de 3 años, y un niño que le preguntaban por sus padres y él dijo que estaba solo. Y no se pudo dar con sus padres. Llegó un niño, ¿no es cierto?, a esos buses, y llegó a la ciudad un niño absolutamente solo de 3 años. Esa es la situación que se está viendo en el norte de Chile. Ministro, me imagino que el gobierno preocupado por esto. Cuéntenos. Bueno, toda la razón, Julio César. Evidentemente estamos preocupados. Nosotros tenemos una ley de migración que data de 1975 y es obvio que necesitamos una nueva ley que se haga cargo de los desafíos hacia el futuro. Y eso significa tener una ley de migraciones que permita una migración ordenada, segura y regular. Y en eso hemos insistido muchísimas veces porque Chile tiene esta dificultad de una zona muy porosa en términos de nuestros vecinos, en donde lamentablemente entran algunas personas de forma irregular. Y lo que nosotros queremos es que haya siempre una migración que sea regulada. Entonces, de eso se trata parte de la reforma que nosotros hemos propuesto y que ya lleva demasiado tiempo parada en el Congreso. Entonces, supuestamente mañana va a ser el día final, el día en donde se va a aprobar en el Senado, y esperamos que luego sea ratificada en la Cámara de Diputados. Porque cuando entran personas de manera irregular, perjudica, por supuesto, a los chilenos, pero también a ellos mismos. Lo que ocurrió durante el gobierno anterior, lamentablemente, es que 9 de cada 10 personas que entraban con visa de turista. Y sin embargo, muchísimos de ellos quedaron después como irregulares. Y cuando eso sucede, se vulneran los derechos de los migrantes. Porque, por ejemplo, no podían arrendar una casa, no tenían su carnet de identidad, no podían acceder a la protección social, no podían acceder a ámbitos de salud. Los municipios también decían, bueno, tenemos migrantes que tenemos que atender, obviamente por una razón humanitaria. Sin embargo, no venía el mayor aumento de presupuesto a esos mismos consultorios por el hecho de atender a una mayor población. Entonces, de ahí la necesidad de tener una migración ordenada y regular. Sí, hay un tema que es el tema legal, que es interesante porque está en este contexto, pero acá hay un tema urgente. Acá se calcula que en los últimos días habrían entrado entre Arica y Iquique 500 personas. Esto según autoridades locales. Habrían entrado 500 personas de manera irregular por pasos ilegales, por Colchane principalmente. ¿Y por qué le digo que urgente? ¿Qué va a hacer el gobierno en este minuto? Estamos viendo un lugar donde se los ha acogido en un colegio. Hay carpas en la playa de Iquique. A ver, ¿qué va a hacer el gobierno? Porque han llegado buses, hay gente que atraviesa a pie, hay buses de gente que se va a buscar porque no se lo puede dejar a seres humanos pasando la noche, corriendo peligro de muerte en medio del desierto. Y ese es el gran problema en el que está el gobierno. El gobierno no puede dejar y abandonar a estas cientos de personas que están en medio del desierto, pero tampoco el gobierno puede permitir la migración irregular. Está en un problema el gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno hoy día? Porque hoy día el alcalde de Iquique está pidiendo ayuda urgente al Ministerio del Interior. ¿Qué va a hacer el gobierno hoy día frente a esta situación puntual de estos días?
Son varias cosas, Monserrat, porque en primer lugar, como yo decía, obviamente necesitamos un nuevo marco legal. Porque déjame explicar solo una cosa breve. En Chile es un delito el ingreso clandestino. Y como lo es, entonces, esas personas deben ser llevadas a un juzgado de garantía. Ese juzgado de garantía lo que hace es tomar medidas cautelares, que es que básicamente tiene que decir cuál es un domicilio, pero son personas que acaban de entrar, y luego de eso el Ministerio Público tiene que empezar la investigación. Lamentablemente eso no ocurre mucho. Entonces, lo que sí nosotros queremos decir es que ha habido un efecto llamada, tal como ha dicho el subsecretario Gali, en esta idea que circuló de algunos parlamentarios de oposición, de que todos aquellos que entraran durante este periodo iban a ser automáticamente regularizados. Pero nosotros queremos ser muy claros: aquellas personas que entren de manera clandestina, no siguiendo las reglas, van a iniciarse en un proceso de expulsión. Eso no cabe ninguna duda. Y otra cosa, la que tú decías, que es la humanitaria. Nuestras reglas sanitarias implican que si hay personas que ingresan a nuestro país, luego de ser llevados obviamente a la justicia, por supuesto que tienen que guardar cuarentena. Lamentablemente, en muchos de ellos, la tasa de contagio es muy alta. Y por tanto, para protegerlos a ellos mismos sanitariamente y también al resto de la población, por ejemplo en el caso de Iquique, así como también de Arica, necesitamos hacer esa cuarentena obligatoria de 14 días. Sí, entonces, pero se ha reforzado la fiscalización en la zona norte, en Arica, así como también en Iquique. El ministro de Defensa lo ha dicho, el ministro de Relaciones Exteriores, y próximamente va a viajar también el subsecretario de Interior para coordinar las acciones con el Ministerio de Defensa, las policías, digamos, en toda la zona norte. Pero lo que hay que aclararle a la población y a la ciudadanía es que el gobierno de Chile no tiene el poder de expulsar a un bus que llegó o a personas que atravesaron caminando la frontera. Eso no se puede hacer, según la legislación actual. Esas personas tienen que estar acá en el territorio y es un proceso judicial el que se inicia. Es decir, si quienes resguardan la frontera encuentran un grupo de 20 personas caminando por el desierto, no los pueden expulsar, ¿no es cierto? Porque ya están en Chile, entonces claro, lo que nosotros podemos hacer es tratar de evitar al máximo que ingresen personas de manera clandestina, pero como sabemos, nuestra frontera norte son 900 kilómetros de perímetro, por tanto es muy complejo el poder hacerlo, y como se había reforzado por Arica, lamentablemente lo que empezó a ocurrir es por Colchane y otros pasos, digamos, que hacían que personas estuvieran pernoctando, por ejemplo, muy cerca de la frontera y luego cruzaban, pero una vez que cruzan, ya eso, como es un delito flagrante, tiene que ser llevado, digamos, al juzgado de garantía. Entonces, la nueva ley sí nos permite hacer ese procedimiento de expulsión mucho más rápido, que por supuesto también siempre tiene que ser con aprobación, digamos, de un juez de garantía. Ministro, pero para que la gente entienda en sus casas de todo el país, hablaba hoy día unos periodistas del norte en algunas radios, creo que la radio Biobío lo escuché, que explicaban que es como un paso, es una puerta sin reja. Es una puerta sin panderetas, por ejemplo. Entonces, claro, está la puerta de entrada que es la frontera, pero está todo abierto y se puede pasar. En Colchane estamos hablando. Lo que la gente no entiende es por qué hay buses ahí. ¿Por qué? ¿De dónde salen estos buses? ¿Por qué están estacionados estos buses? ¿Estos buses le cobran a la gente? ¿Estos buses se estacionan aquí y hacen un llamado y cobran un dinero? ¿Hay alguien que les paga a esos buses? ¿Cómo se produce toda esta situación? No, el caso de los buses es una acción que tiene que hacer el gobierno para que personas que, tal como decían ustedes, una cuestión más bien humanitaria, como ellos han cruzado de manera irregular, en este caso clandestina, tienen que ser puestos al juzgado de garantía, tienen que estar dispuestos ahí para que luego se haga la investigación y hacer esa cuarentena obligatoria de estos 14 días. Entonces, obviamente no es que haya cruzado un bus de manera clandestina, sino que esas personas cruzaron caminando. Ahora, también veamos el contexto de lo que ha implicado esta diáspora de personas venezolanas con su familia, escapando de la dictadura de Nicolás Maduro, algunos de los cuales están en Perú, otros están en Bolivia, y en el mismo Chile hemos recibido más de 500.000 venezolanos que han escapado, digamos, de la dictadura de Maduro. Y por supuesto que nosotros queremos que haya migración, pero esa migración tiene que ser regulada, tiene que ser ordenada y tiene que ser segura para ellos mismos, así como también para los chilenos. De eso se trata, y entonces sí, nosotros vamos a aumentar esa fiscalización en la frontera a través de las policías y la defensa. Para que se entiende, no haya mitos. Entonces, ¿esos buses los pone el gobierno de Chile? Algunos de ellos sí los pone el gobierno, efectivamente, para que esas personas no queden abandonadas, digamos, en la mitad del desierto. Entonces, ya han cruzado la frontera y, por tanto, estando en territorio chileno, tú no puedes hacer una deportación a su país cuando buses, ¿a dónde llevan a la por gente? La frontera de Bolivia. ¿Hay coordinación con el gobierno local? ¿Dónde llevan los buses a la gente? Porque hay 10 buses... Hay una coordinación sanitaria y también en materia de justicia, porque obviamente cada uno de ellos tiene que estar después, tiene que pasar, digamos, por el juzgado de
garantía, ahí donde se hacen estas medidas cautelares, porque como estamos diciendo, este es un O sea, delito. ¿hay preparados albergues sanitarios en este instante para recibir a estas personas? Ahí el problema es que, como han llegado muchos, está bastante copada la capacidad de la residencia sanitaria, que entonces hace que en la misma población de Iquique, que tenga dificultades, por ejemplo, de poder mantener una cuarentena en hogares que pueden estar más hacinados, hoy día la capacidad de esa residencia sanitaria está bastante copada. Entonces ahí las imágenes que se estaban mostrando, por ejemplo, era de un colegio, en donde también se tiene que hacer ese mismo resguardo y, por supuesto, esa alimentación durante 14 días. Hay cuestiones humanitarias, pero de nuevo, a nosotros nos importa que aprobemos la ley que nos va a dar mejores herramientas para que no haya más ingresos clandestinos y que tengamos una migración ordenada, segura y regular, que es la que le hace bien a todo el país. Y en este caso, ¿hay una red de tráfico de personas ahí? No sabemos si es que hay una red de tráfico de personas. Sí, lo que hay es algunos indicios de personas que acercan a migrantes en torno a la frontera con Chile. Tanto desde Perú como desde Bolivia. Por tanto, es una investigación que tendría que hacerse hacia atrás, ¿no? ¿Quiénes son estas personas que han acercado a familias de migrantes y otros? Y aprovecho el tiro, Julio César, de sacar un mito, ¿no? Que algunos decían, oiga, estas personas vienen por el 18. No, lo que están viniendo son familias. Son personas que han ido escapando de la dictadura de Maduro, digamos. Entonces son familias y por supuesto hay una cuestión humanitaria, pero de nuevo, eso no puede implicar que haya un ingreso clandestino porque le hace daño a ellos mismos, así como también a los habitantes de nuestro país. Ministro, a ver, acá las personas estarían cumpliendo, y de eso el fondo de la función de los colegios de la residencia sanitaria, van a cumplir una cuarentena. Se dice que un 20% de las personas que han entrado en las últimas semanas salió COVID positivo. Esas son informaciones que han llegado de la zona. Pero pasados los 14 días, muchas de esas personas han manifestado que quieren migrar hacia Santiago, donde hay más fuentes de trabajo, supuestamente. Hasta el momento, la autoridad chilena no puede impedir, porque hay un juicio en proceso para expulsión, pero lo más probable es que la autoridad chilena no pueda impedir la libre movilidad de esas personas. Es decir, luego de cumplida su cuarentena, ellos pueden iniciar viaje a Santiago, ¿no es cierto?, según la legislación actual. Y de ahí la necesidad de tener esa nueva legislación, lo que se ha hecho, y ustedes mismos lo han mostrado en días anteriores, por ejemplo, algunos migrantes de Bolivia y de Perú que tienen que estar esperando durante meses a que el consulado de sus países les permita volver. Lo mismo pasa en el caso de Venezuela. El consulado de Venezuela no permite que estos mismos personas que han sido una verdadera diáspora a lo largo de toda Latinoamérica puedan volver a su país. Entonces se hace más complejo todavía el proceso de deportación. Aun cuando se haga la investigación y efectivamente, como dices tú, están en Iquique y luego de Iquique pueden irse a otros lugares porque está en esta investigación, pero no significa que puedan ser deportados de manera inmediata, y eso también es un proceso que es complejo. Pero de ahí, de nuevo, y quiero volver a recalcar la importancia de que aprobemos esa nueva ley que nos permite tener muchas mejores herramientas para la migración regular, así como también mejores herramientas para combatir la migración clandestina. ¿Y por qué no le explicamos a la gente? Lo que pasa es que algunos senadores de la oposición finalmente pusieron una indicación a la ley de inmigración. Una indicación que lo que señala es que de alguna manera da una suerte de plazo de 90 días o algo así, que las personas que entraron de manera ilegal o irregular se les dé la residencia antes que entre en vigor esta ley. Ese, el fondo, es el efecto que, según el gobierno, eso es lo que está pasando. Como se va a aprobar la ley de inmigración, la gente que quiere llegar a Chile está llegando luego para acogerse a ese, podríamos decir, tiempo de prórroga de la aplicación de la nueva ley. Esa es la razón que tienen ustedes. Hay tres cosas que son las más sensibles, ¿no? Hay una que esta que se llamaba esta visa de turismo laboral, que permitía que personas ingresaran diciendo que venían con turismo para buscar trabajo, lo cual de nuevo los perjudica a ellos mismos y también a los mismos chilenos. La segunda es la que tú acabas de mencionar, Montserrat, que es que una vez que se aprueba la ley, quienes hayan ingresado 90 días antes y 90 días después, de manera irregular, tengan automáticamente una regularización, lo cual obviamente es un efecto de llamada en estos días. Y lo tercero también es que algunos pretendieron que fuera más difícil el procedimiento de poder deportar a personas que entren de manera irregular o que cometan delitos o que vengan con delitos cometidos en sus propios países. Entonces, aquí Chile se ha enriquecido históricamente con los migrantes. Somos un país que ha recibido millones de migrantes literalmente, nos hemos forjado nuestra identidad así.
Por lo mismo queremos una migración segura, ordenada y regular, donde nos respetemos a todos, y la migración irregular al final lo que termina haciendo es perjudicando a los mismos migrantes que hoy día están, a los migrantes que están llegando de manera irregular y también a los chilenos. ¿Pero qué consideración se va a tener con los ciudadanos venezolanos, ministro? Porque estamos hablando de una migración irregular y clandestina, ¿no? Pero estamos hablando también de un tema aquí que es de una migración política, ¿no? Usted lo ha dicho 4 veces ya, ha hablado el gobierno de Maduro acá. El presidente de la República dijo, son palabras del presidente, no son palabras mías, cuando asume su presidencia, dice: vamos a seguir recibiendo a los venezolanos en Chile porque tenemos un deber de solidaridad. Y yo nunca olvido que cuando Chile perdió su democracia, Venezuela fue muy generosa con chilenos que buscaban nuevas oportunidades. Esto dijo el mandatario en una revista alemana, y esto, bueno, después lo ha reiterado en algunas ocasiones. ¿Qué va a pasar con esta situación? Sobre todo, como usted bien lo ha dicho, que prácticamente la totalidad de la gente que ha ingresado en estos días es de Venezuela, gente que, como decíamos, niños solo, gente que está ingresando sin zapatos a nuestro país. No, el drama humano que lamentablemente viven los venezolanos es brutal. Y efectivamente hoy día el pueblo venezolano que hoy día está en Chile es la primera minoría. Es decir, pasaron a ser más de 500.000. Es decir, si uno habla de quiénes son la mayor cantidad de migrantes en nuestro país, son hoy día venezolanos. Y que han ido durante bastantes años, digamos. Entonces, Latinoamérica ha tenido esta misma situación, en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Entonces nosotros entendemos que muchos de ellos quieran venir a Chile por la situación que estamos viviendo, en términos de que además posiblemente algo que también teníamos que hablar, que era sobre el intento como de recuperación económica post pandemia, es necesario de encontrar nuevas oportunidades. Entonces, claro, se hace más atractivo que puedan venir a nuestro país, y tenemos una responsabilidad. Por eso es que hay una visa de responsabilidad democrática, y también se han entregado a muchas personas que han sido perseguidas, digamos, por el régimen, que puedan estar en nuestro país como refugiados. Pero eso no puede, nuevamente, Julio César, implicar que una inmigración clandestina sea algo que nosotros estemos disponibles a aceptar, porque cada una de esas otras visas son algo que se postulan y se demuestran, digamos. No es que tú puedas hacerlo cruzando simplemente la frontera. Entonces, parte de la legislación es que sea ordenada, segura y regular, y tiene que ver con estas mismas posibilidades de reunificación, de visa de responsabilidad democrática, así como también de refugio, que siguen reglas cada una de ellas, y por supuesto que vamos a seguir apoyando al pueblo venezolano. A ver, vamos a seguir sobre este tema, pero usted también quería contarnos, porque hoy comienza a funcionar en parte ya el subsidio al empleo, el subsidio a la contratación. Esto es súper importante que lo entiendan, por cierto, las empresas, las pymes, pero también aquellos empleados que han visto que han perdido su trabajo. ¿Cuál es el consejo práctico hoy día, ministro, que darle a las empresas que han tenido que despedir y que quieren reactivarse? Estamos hablando especialmente del sector gastronómico, por ejemplo. ¿Qué significa y qué es lo que pueden hacer hoy día a partir del 29 de septiembre respecto al empleo? Mira, hay un manual que, déjame mostrárselo porque yo creo que es mejor todavía, que es este que está colgado en la página web, que se llama Subsidio al Empleo, que está en la página web de subsidioalempleo.cl. Y muestra las dos líneas principales. La primera, que tiene que ver con el que se llama Regresa, es decir, para aquellos que se habían acogido a el programa de suspensión de empleo. Hay un subsidio para que puedan regresar cuanto antes a obtener de nuevo su trabajo de forma regular. Y el otro es Contrata. Y ese Contrata significa que para aquellas nuevas contrataciones, y se toma como base, digamos, el mes de julio, que se puedan hacer durante estos meses, también van a tener un subsidio, y es un subsidio que además tiene un subsidio adicional para mujeres, para jóvenes y para personas en situación de discapacidad, porque sabemos que para las mujeres la pandemia ha tenido un sesgo de género, le ha pegado más fuerte a las mujeres también, a las personas más vulnerables, pero particularmente a las mujeres en términos de empleo. Entonces, por eso es que este está concentrado también en que podamos recuperar parte de los 2 millones de trabajos perdidos. Entonces, es muy importante que nosotros trabajemos en esto de dos maneras. Cuestiones prácticas que decías tú, necesitamos salir bien y juntos de la pandemia.
El plan paso a paso implica que a veces uno puede retroceder. Entonces, si no mantenemos el cuidado, si no mantenemos el distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos permanente, pucha, vamos a tener que retroceder. Y si retrocedemos, es imposible luego comenzar este periodo de recuperación de los 2 millones de trabajos. Pero a través de la página subsidiodelempleo.cl es donde hoy día ya pueden ingresar y ver exactamente cuáles son los 2 beneficios que se pueden obtener, que son durante 6 meses, cómo postular, y ojalá que lo hagan también. El Regresa es un subsidio de 160.000 pesos, ¿no es cierto?, para finalmente aquellas personas que estaban acogidas a la Ley de Protección al Empleo, para que vuelvan a trabajar, ¿no es cierto? Así es, 160.000 pesos para este subsidio de Regresa. Así ¿Eso lo hace el empleador? Por 6 meses. ¿Eso lo tiene que hacer el empleador? Es el empleador el que tiene que ingresar a la página y ahí va a estar su nómina de trabajadores, digamos, que ya se habían acogido a el subsidio, a la Ley de Protección del Empleo, que además ha funcionado relativamente bien, porque de todos aquellos que han vuelto, más de 400.000, solo un 3-4% ha sido despedido. Es decir, ha ayudado realmente a proteger esos empleos, y ahora lo que queremos es que se recuperen. Entonces, por eso es Regresa, 160.000 pesos. Y el otro son 250.000 pesos como tope para aquellos para público en general, llamémoslo así, pero es más dinero en el caso de que sean mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, que es un 20% adicional y hasta un 60% del sueldo, obviamente también con un tope. ¿Y cómo se ayuda a la pequeña industria? Al pequeño emprendedor que no va a contratar más gente, digamos, ¿no? Porque tiene menos clientes, porque vende menos. Por ejemplo, en el mundo gastronómico, no conozco a nadie que vaya a contratar más garzones más porque puede atender con 1/4 de las mesas, con 1/3 de las mesas, porque tiene menos pedidos, porque tiene que estar cocinando él, digamos, porque si le cocina al chef ya no se da vuelta. ¿Cómo se ha pensado? Porque esto está bien para la mediana y gran empresa, funciona, digamos. Para la más pequeña, para los que no contratan, ¿cómo se empuja ahí? Bueno, esto se suma a otras medidas que también se han hecho que van en la justa dirección para las pymes, digamos, que ha sido la postergación de impuestos, créditos y otros, digamos, y eso obviamente que sigue manteniéndose. Pero de hecho justo ahora, en un ratito más, voy a estar ahí en Patio Bellavista, porque sí les sirve a varios de los restaurantes. Acuérdense que aquellos que están en paso 3 pueden funcionar hoy día en terraza, entonces tenían esta dificultad que si el aforo era 25%, pero acuérdense que ahora es 25%, o manteniendo la distancia de 2 metros, lo cual puede implicar que si son terraza puede ser un poquito más, y ahí sí necesitan volver a contratar personas o que regresen algunas de las personas que estaban trabajando en el rubro gastronómico, por ejemplo, y en la medida que la economía empieza a dinamizarse, empieza a ser más rápida, empieza a haber mayor demanda, obviamente que se puede volver a contratar de nuevo. Entonces por eso es que esto tiene un plazo de 6 meses y se puede postular hasta marzo, digamos. Por eso hablo. ¿No se está pensando en un subsidio directo para estas industrias que yo me refiero? No se le ha dado una vuelta. El mundo del arte, la cultura, la producción, el teatro, artistas, porque la cultura sí que está... O sea, nos da para estar aquí hasta la 1, digamos, ¿no? El mundo gastronómico, en algunos sectores, ¿no se ha pensado también en un subsidio directo más allá del empleo? Lo que pasa, Julio César, es que tú tocaste un tema que es central. Hay distintos rubros que les ha pegado de distinta manera. Y los que tú acabas de mencionar son los que, por supuesto, están en una situación mucho más compleja. Entonces han habido protocolos especiales, han habido fórmulas, digamos, que son generales, pero que a ellos les aplica de mucha mejor manera que a otros. Y sí nos interesa que se siga el cuidado de la pandemia, porque de lo contrario, el mismo rubro gastronómico necesita que la comuna esté en fase 3, pero si vuelve a fase 2 o vuelve a cuarentena, entonces nuevamente tienen que cerrarse. Entonces no puede estar separado del cuidado de la pandemia. Por eso lo que no hemos optado contratan, más bien es por tener subsidios generales, digamos. Créame lo que le digo, por eso no contratan, porque están en la cuerda floja, están en las fases y están con mucho menos gente que la que tienen habitualmente. Entonces por eso yo hablo de si es para ello, aparte de esto, que a mí me parece muy bien el subsidio del empleo, no estoy criticando, pero creo que pega mejor a la mediana y gran empresa. Y mientras que a la pequeña, a la industria gastronómica, a la industria cultural, a la industria del emprendimiento, ¿no es cierto?, donde ya el dueño está envolviendo el maní, ¿no es cierto?, con la señora y los hijos están, porque tienen miedo de contratar y no quedar con esa deuda después a futuro. Si se está pensando, se está dando vuelta estos subsidios directos que les hablo, que se entregan en todos los países.
desarrollado. Yo me he juntado varias veces con distintos grupos, digamos, de los que tú acabas de mencionar, con el rubro gastronómico, así como también con a quienes quieren hacer eventos y otros, que por supuesto están pendientes, y nosotros hemos tratado de ayudar al máximo posible en generar reglamentos específicos para ellos, para que puedan operar con la seguridad sanitaria, la seguridad obviamente de sus trabajadores, y esta es una de las medidas adicionales que se está planteando para poder recuperar los 2 millones de trabajos. Y el presupuesto mismo, que se va a presentar, digamos, entre hoy día y mañana, va en la línea de que nosotros necesitamos refocalizar nuestro presupuesto hacia recuperarnos y también hacia el trabajo. Y sí, claramente con el Ministerio de Economía y otros se ha trabajado específicamente con el rubro gastronómico y como de los eventos, y algo también en el Ministerio de Cultura, y esperamos, ojalá, tener de buenas noticias, Julio César, pero en general lo que hemos hecho es que haya una política de subsidio que no solamente vaya a una industria, porque cada industria ha tenido su propia particularidad, y hay algunas que por supuesto están mucho más mucho más complicadas. Sí, el turismo, por ejemplo. Claro, también. le preguntamos antes de terminar, el Ministerio de Cultura no debiera tener un rol más activo justamente para ayudar a un rubro, porque claro, todos hablamos del rubro gastronómico, pero acá hay una gran cantidad de artistas, de toda la gente que trabaja alrededor de los artistas, que son los técnicos, que están, y el problema de esas pegas también, que no son pegas ni con contratos, sino que generalmente son a boleteo, muchas veces así, entonces le ha costado mucho más acceder a los beneficios. Ahí hay un sector, ministro, que podríamos hablar de la cultura y el espectáculo, que está bastante olvidado en este minuto de las políticas de ayuda. Además, el teatro, el primero en cerrar y será el último en abrir. Allí hay ciertas dificultades globales, digamos, por la pandemia, y obviamente los espectáculos son uno de ellos. Los lugares en los cuales hay muchas personas reunidas son obviamente mucho más complejas en términos de el control de la pandemia. Pero han habido planes que ha seguido el Ministerio de Cultura y esperamos que sigan exactamente en la misma línea. Acuérdense que en el pasado hubo un aumento que hasta fue criticado por algunos, que iban en línea directa, digamos, hacia los artistas y productores nacionales. Y en el caso del ministerio mío, que ha sido más que con el espectáculo y con los artistas, sí con los medios de comunicación, particularmente locales, en donde se flexibilizaron ciertas bases, ciertos usos, de manera que también las radio y medios locales pudiesen seguir operando en un momento en el cual ha sido complejo para absolutamente todo. Lo ha sido para los canales de televisión, pero para los grandes, pero también lo ha sido para los más chiquititos, los regionales, que cumplen un rol tan relevante, ministro, en llevar esa voz a los sectores más alejados del país. Ministro, son las 11:53, tenemos que despedirnos. Pero antes, Pablo Longueira, una piedra en el zapato, ¿no? Para... Es Udi, pucha que lo ha sacado al pizarrón a usted. Toda la semana lo saca al pizarrón a usted. Sí, pero ¿ha hecho gestiones reales Pablo Longueira por pedir la libertad de los asesinos de Jaime Guzmán? Porque una cosa yo no las conozco, Julio César, y yo no creo en ningún caso, digamos, que sea una piedra en el zapato. Él tiene sus opiniones. Nosotros como gobierno hemos dicho muy claramente que esto es una política de Estado. No es solamente el gobierno del presidente Piñera, así lo hizo también la presidenta Bachelet en sus 2 ocasiones, lo hizo también el presidente Lago, el presidente Frey. La búsqueda de los asesinos que hoy día están impunes y libres del asesinato de Jaime Guzmán ha sido una política de Estado. Así que obviamente nosotros vamos a seguir para que haya justicia en ese caso. Una pregunta, ministro. Usted al principio era por el apruebo, luego en julio dijo que era por el rechazo. ¿Se mantiene por el rechazo, no? Ahora, ministro. Esa es una pregunta con yapa. Ahora el presidente nos ha pedido que nosotros mantengamos nuestra neutralidad al respecto. Nos importa que sea muy bueno el proceso mismo del plebiscito. Tenemos que hacer el corte, ministro. Pero hoy día es súper público quienes votan por el apruebo y el rechazo en el gabinete de Sebastián Piñera, el presidente. De hecho, se le denominó en algún momento el gabinete del rechazo. Entonces, por lo que podemos inferir de sus palabras... cuando hicieron la investigación se dieron cuenta de que no servía esa chapa, digamos. No ha cambiado de opinión. Sigue siendo el rechazo a partir de julio. Montserrat, yo siempre evalúo las distintas opciones, converso con muchas personas. Para mí fue bien frustrante hacer esa entrevista antes de entrar al gabinete, porque tal como argumenté ahí, había ciertos aspectos que yo pensé que iban a seguir viéndose dentro del ambiente de diálogo y que lamentablemente se fueron echando para atrás. Y una última cosa, y ojalá que ustedes también nos puedan ayudar. Lamentablemente hay a veces una polarización del debate
que deja afuera al sentido común y a la inmensa mayor parte de los chilenos, porque hay una idea como una política de cancelación. Entonces, si alguien piensa distinto que otro, lo que hay que hacerlo es funarlo en Twitter, funarlo en redes y no sé cuánto, y eso socava las bases mismas de lo que es una democracia liberal en donde tenemos que respetarnos. Y ahora que vamos a tener una prueba y rechazo, que por supuesto significa una diferencia, que esa diferencia no signifique una polarización. Bueno, ambas alternativas son perfectamente válidas y respetables. Por eso los grandes constitucionalistas del mundo no les gusta mucho esto, lo apruebo y rechazo, porque polariza a la sociedad, sino que directamente conversar de una nueva constitución. Le agradecemos, ministro, ojalá se repita. Gracias por tener aquí. Gracias, encantado. Rafa. Vamos a hacer un corte, pero vamos a